Mañana, los representantes del Ministerio Público de Venezuela que están de visita en Chile por el caso del secuestro y posterior asesinato del exmilitar Ronald Ojeda llegaron hasta la Fiscalía Nacional, eso sí, para reunirse con el encargado internacional de la Fiscalía. Y aquí está Valentina Nieto para contarnos más detalles de esta visita sorpresiva, poco coordinada, sí. Así ha sido calificada por las autoridades. Bienvenida, Vale. Hola, Mati, muy buenas tardes. Así es, desde la Fiscalía hasta el Gobierno la han catalogado de esa manera por lo rápido que se realizó la coordinación de esta visita, de esta delegación de fiscales venezolanos. Hablamos de Ángel Fuenmayor, director de la Unidad contra Delitos Comunes, y también Álvaro Cabrera, director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público venezolano. Se reunieron durante esta jornada ahí en la sede de la Fiscalía Nacional con el subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional de Chile, Álvaro Hernández, y también de su director, Juan Pablo Glasinovich, que entonces recibieron esta delegación en reemplazo a lo que era la intención inicial de esta delegación de fiscales, que recordemos habían solicitado, entre varias cosas, reunirse con el fiscal que está a cargo de esta indagatoria, que es el fiscal coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, Héctor Barros, y también el propio fiscal nacional. Habían pedido además, y era uno de los puntos que generaba quizás mayor controversia, una reunión que sí se concretó con el abogado de la familia de Ronald Ojeda, pero también con los familiares de Ronald Ojeda acá en Chile, entre ellos, por ejemplo, su viuda, que ya había expresado cierto temor respecto a la situación en Venezuela, particularmente, sobre todo porque ella apunta hacia un móvil político detrás del asesinato de su esposo el pasado 21 de febrero, primero secuestro y posterior asesinato, pero bueno, además... Claro, porque era la misma fiscalía la que lo perseguía. Así es, parte de lo que se decía desde la viuda de Ronald Ojeda era ese punto en particular y que le generaba cierto temor la situación. De hecho, ella decía que tenía miedo incluso acá en Chile por posteriores repercusiones que podrían haber luego de la muerte de su pareja. También parte de lo que había solicitado esta delegación era tener una entrevista personal con quien es hasta ahora el único detenido por este caso, un menor de edad que, recordemos, fue aprehendido por parte de las policías acá en Chile, que no tendría vinculación directa con el secuestro, sino que habría prestado más bien un servicio de cobertura a este operativo que se realizó ahí en la casa de Ronald Ojeda el pasado 21 de febrero, cuando ingresan estos sujetos personificados de policías de investigaciones. Pues bien, parte de lo que ocurrió en esta reunión, Mati, no tuvo que ver mucho con esta intención que habían tenido originalmente, sino que más bien con poder coordinar cómo se hacen este tipo de situaciones y dejar un nexo quizás entablado con la Fiscalía venezolana. Por eso se toma la determinación de que no sea el fiscal Héctor Barros ni tampoco el fiscal nacional, que ya había aludido incluso a problemas de agenda. Bueno, ayer estaba en ¿te acuerdas lo que ocurrió en el norte? Sí. Con este operativo de más de 600 policías en alto oficio. Bueno, estaba ahí el fiscal Barros. No es que tenga poco trabajo, pero claro, ellos decían debió haberse coordinado antes, sí, dado también la relación que tienen las fiscalías a través de este organismo latinoamericano. Sí, además, parte de lo que explicaba hoy el fiscal Barros, que lo vamos a estar revisando, es que no se cumplieron los requerimientos de asistencia penal internacional que rigen en este tipo de situaciones. Esto se hace con antelación, hay un protocolo que se debe seguir y finalmente, parte de lo que dicen también los expertos, lo que hace Chile es plantear que se deben respetar los conductos regulares de este tipo de visitas. De hecho, lo vamos a estar viendo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, decía idealmente que esto se haga con mayor coordinación también para entender el fin con el cual vienen, porque ellos dicen que hay una intención de colaboración, pero había también otra intención de poder acercarse a los antecedentes del caso, algo que fue denegado por parte de la Fiscalía por varias razones. Una, porque no son intervinientes en la causa, porque no hay
una solicitud de extradición de estos dos sujetos que se encuentran prófugos y que apunta al Ministerio Público estarían en Venezuela. Hablamos de Walter Rodríguez, Michael Villegas, dos personas que habrían participado directamente del crimen de Ronald Ojeda y que estarían, según los antecedentes que maneja la Fiscalía, en ese país. Escuchemos parte de lo que dijo durante esta jornada la ministra del Interior, Carolina Toá, y también lo que planteó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en relación a esta instancia. La ministra decía, por ejemplo, que toda la comunicación con esta delegación se había mantenido con la Fiscalía y que desde el gobierno no habían mantenido ningún tipo de contacto. Escuchemos. Los fiscales no tomaron ningún contacto con el gobierno de Chile. Hicieron contactos con la Fiscalía Nacional, evidentemente la Fiscalía nos informó, fueron recibidos por no sé si fueron o van a ser recibidos en estas horas por la persona responsable de las relaciones internacionales en la Fiscalía, y no han tenido acceso a ningún aspecto de la carpeta investigativa ni ningún elemento, porque hay mecanismos para esas cosas. No se hacen de esta manera, entonces han tenido un contacto diplomático como corresponde, pero no acceso a la información reservada de la investigación. Una observación que nosotros hemos hecho, que parece prudente en el futuro, que visitas de esta naturaleza tengan una coordinación más anticipada, con el objeto de que efectivamente se sepa qué objetivo buscan, y respecto a ese objetivo podamos tener acuerdos y podamos establecer las reuniones necesarias para lograrlos. Bueno, Matías, ya escuchábamos entonces la postura desde el gobierno, desde la Fiscalía también dieron sus explicaciones. El fiscal Héctor Barros tuvo una actividad durante esta jornada en la Policía de Investigaciones y ahí él detallaba el por qué finalmente no es él quien recibe a esta delegación de fiscales, como tampoco lo hizo el fiscal nacional, aludiendo a esto que ya conversábamos, no hay una orden de extradición, la carpeta tiene carácter de reservado y decía incluso el propio fiscal Barros, si es que la carpeta no hubiese tenido carácter de reservado, tampoco se le hubiese podido hacer entrega de antecedentes porque ellos no son intervinientes en la causa. Ahora, ellos entregaron la última información porque sí, hasta ahora habían entregado información parcial. Por lo tanto hacen la última entrega, pero la podrían haber hecho estando acá, estando en Venezuela. Sí. Eso no tenía ningún justificativo estar acá. Sí, de hecho parte de lo que decía la Fiscalía es que se había hecho este requerimiento, se había entregado esta información de manera parcelada y ayer se completa todo esta solicitud, toda esta información que se había requerido por parte del Ministerio Público. Escuchemos lo que dijo el fiscal Barros, también la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía en relación a esta visita. La Fiscalía Nacional, a través de la UCIEC, de la Unidad de Asuntos Internacionales, va a tomar contacto el día de hoy en una reunión para efecto de intercambiar información. Todas estas vinculaciones se producen a través de requerimientos de asistencia penal internacional, donde existen tratados internacionales y donde existe normativa nuestra que nos obliga a operar en base a estos tratados y en base a estas normas jurídicas. Por lo tanto, en ese contexto, quien va a recibir a los dos señores que andan de Venezuela es el jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, donde se va a producir obviamente la conversación referente a la forma de operar. Nos reunimos con dos representantes de esa fiscalía y el propósito fue abordar la cooperación internacional entre nuestros países, a partir, por supuesto, del caso Ojeda y el requerimiento que ellos nos remitieron con la información que nosotros habíamos solicitado, y a partir de ahí nosotros hicimos una revisión general de toda la cooperación y acordamos una serie de medidas para mejorar, agilizar estos procedimientos. Así que fue un evento muy positivo de construcción de mejores prácticas, de desarrollo de confianza para ir aumentando nuestra efectividad y rapidez en el intercambio de información que permita resolver de mejor manera las investigaciones. Bueno, Mati, ahí hay un punto, porque se dice desarrollo de confianzas también entre ambas fiscalías para poder llevar a cabo esta investigación. Recordemos que nuestro país, y en términos de Ministerio Público, hay un acuerdo suscrito a nivel iberoamericano. Esto
corre por una línea distinta a ese polémico viaje también que realizó en algún minuto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para poder llevar a cabo estas coordinaciones entre instituciones entre Venezuela y Chile. Pero parte de lo que también se decía desde la Fiscalía durante esta jornada es que esto servía también para sentar las bases de cómo se va a llevar a cabo esta coordinación. De hecho, el abogado de la familia de Ronald Ojeda decía que esto, si bien no tenía ningún tipo de avance demasiado grande, sí daba una sensación de que había una comunicación fluida por parte de ambos ministerios públicos para poder avanzar en la indagatoria. Vemos ahí en la imagen lo que fue la salida de estos dos fiscales, no hubo ningún tipo de declaración, absoluto silencio. Pudimos en algún minuto captar, eso sí, el interior del auto, y ellos hacían este gesto de que hablamos después, de que no iban a dar ningún tipo de declaración. Escuchemos parte del ambiente. ¿Podemos hablar un segundo? ¿Podemos hablar muy bajito, muy poquito? Si podría bajar el vidrio, por favor. Para bajar el vidrio bien cortito, fiscal, para poder conversar. ¿Qué pudieron hablar con la Dirección de Asuntos Internacionales? Fiscal, si es que podríamos conversar. No, pero... Bueno, ¿cuándo podemos conversar? Bueno, ahí, claro, ellos no dan ningún tipo de declaración, hacen el amague de querer hablar con la ventana abajo, o sea, arriba, más bien no bajan la ventana, y se retiran en absoluto silencio. Se mantendrían hasta el día sábado, 5 días estarán en nuestro país en total, pero no logran finalmente acceder a esta carpeta investigativa por los motivos que ya habían señalado desde el Ministerio Público, entendiendo que esta es una investigación privada, secreta, y que además ellos no son intervinientes en la causa, pero sí con, al parecer, el acuerdo tácito de colaboración entre ambos ministerios públicos para poder encontrar a las personas detrás de este crimen. Porque esa es efectivamente la máxima, la colaboración que pueden entregar, más allá de requerir información, sí, es detener a las personas que son sindicadas como los probables autores. Si hay dificultades para la extradición, comenzar un juicio allá, pero nada de eso se ha conversado. No, no ha sido uno de los aspectos, así que ahí hay un punto también importante que van a tener que zanjar por parte de ambas fiscalías. Bien, Valentina, muchísimas gracias por toda esta información.